¿Qué es el karma? ¿Será el karma una ley universal que va a vengarse de nuestros enemigos? Vamos a tratar de filosofar sobre el karma hoy. Bienvenidos al momento filosófico. Creo que tengo prendido el audio, creo que todo está prendido. Y estamos listos para filosofar un poco sobre el karma. Siempre, la batería está bien. Siempre hay que aclarar que estos videos son más que nada una intención de filosofar, de, ¿cómo puedo decirlo? De filosofar, de especular un poco. No me gusta la palabra especular, porque podría parecer como que lo estamos haciendo como de un modo, no sé, tramposo. Estoy buscando otra palabra, pero no la puedo encontrar. Pero estamos filosofando sobre el karma. Voy a hablar desde mi perspectiva. Nuevamente, si tenemos una opinión distinta, no pasa nada. Esto es solamente con la intención principal de nutrir una conversación que debería de estar siempre ahí en la mesa, que estemos conversando, intercambiando perspectivas. A lo mejor yo no he leído el libro que me haga cambiar de opinión, me pasa todo el siempre. Tengo una opinión sobre algo y de repente, boom, cambio de opinión. Tengo alguna perspectiva sobre algo, conozco a una persona, por ejemplo, el capitalismo, conozco a alguien y cambio de opinión. No es de humanos equivocarse, es de valientes aceptarlo y es de sabios corregir el error correctamente. Entonces vamos a arrancar con esto. Denme una oportunidad. ¿Por qué ahora no me llegó? Oh, ahí está la notificación. Voy a compartir el live en algunos grupos, a ver si me deja compartir. ¿Qué onda? ¿Por qué no me dejas? Bueno, al parecer no me está dejando compartir, pero no pasa nada. Entonces vamos a arrancar. Uy, hay 3 personas conectadas, es un buen horario, imagino. Me gustaría compartir. Bueno, ustedes si pueden compartir el live, ahí se los encargo que lo compartan, por favor. Entonces, ¿qué es el karma? ¿Por qué me salen estas cosas en Facebook? El karma, he escuchado a personas decir que es la ley de causa y efecto. Sería una buena manera de hecho, vamos a buscar la definición. Déjenme buscar la definición en Google, a ver si puedo encontrar la definición de el karma. Hasta ahorita me apareció. Bueno, permítanme que voy a compartir. Pero ¿qué creen que ustedes, qué creen ustedes que es el karma? ¿Creen que es algunas personas a veces dicen pues el karma el karma va a emparejar las cosas. Es como, en cierto modo, desearle a una persona, no que le vaya bien, pero tampoco, no que le vaya mal, pero tampoco que le vaya bien. Usamos el karma como una especie de, como de aliado cuando en cuestiones de alguien que no nos cae bien, alguien que podríamos considerar nuestro enemigo. Bueno, pensamos en el karma y vemos a esa persona sufriendo las consecuencias de su karma o cosas así. Creo que eso también, eso contiene una pequeña trampa para nosotros, porque desde mi perspectiva, eso puede generar un karma negativo. Vamos a definir qué es el karma. Bueno, el karma, desde mi punto de vista, es un balance energético. Eso es una de las conclusiones a las que yo he llegado. El karma es un balance energético. ¿Qué significa esto? Para hablar del karma también hay que hablar sobre la reencarnación. Ya sea que creamos o no en la reencarnación, yo antes creía erróneamente como católico que la reencarnación no cabía en el cristianismo. Hasta hace poco que alguien hizo esa conexión con el cristianismo. Al parecer Jesús habla en alguna parte de la Biblia sobre la reencarnación. Entonces la reencarnación no está del todo descartada como posibilidad o como parte del cristianismo también. La reencarnación, el karma, todo esto viene, creo que viene de la filosofía hindú o viene de la cultura hindú. No sé si viene también de la cultura, son los hindús y son los budistas. No sé cuál es exactamente de los dos, pero sí sé que la reencarnación pertenece a de en cierto modo, esas culturas. Ellos son los que hablan más de reencarnación. Nosotros se supone que desde lo general que yo sabía, antes de enterarme de esto que habla Jesús, porque le preguntan si él era la reencarnación de alguien, y él dice, no, yo no soy la reencarnación de alguien, no me recuerdo de quién, pero es obvio que Jesús corroboró o en cierto modo
estuvo de acuerdo con esta pregunta en el aspecto de que él insinuó que él no era la reencarnación, es decir, aceptó la reencarnación como como parte de sus propias enseñanzas, y es en sus enseñanzas o en su vida donde se basa la cristiandad. Desde ahí la cristiandad se conforma como una religión, desde las prácticas de Jesús, desde todo lo que enseñó, poner la otra mejilla. Él vino a cambiar la ley antigua de los hebreos, por eso se dice Viejo Testamento, Nuevo Testamento, pero desde ahí, desde la vida de Jesús, desde todo lo que nos enseñó, ama a tu enemigo, todas estas cosas, desde ahí se fundamenta la cristiandad. Entonces podríamos tomar esta frase como una especie de ¿cómo puedo decirlo?, de confirmación sobre la posibilidad de que el karma no solamente sea parte de la religión hindú, budista, sino que también nosotros los cristianos deberíamos de empezar a pensar en ese tipo de posibilidades, de la posibilidad de reencarnar constantemente, y de que en esta reencarnación es donde se dice que estamos balanceando nuestro karma o nuestra deuda kármica. Las palabras a veces tienen los efectos negativos porque creemos que una deuda es algo negativo, creemos que es algo que debemos, pero dentro de la deuda hay algo positivo. El saber que estamos pagando nuestra deuda. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo las tarjetas de crédito al tope, que ni he hecho pagos ni nada, pues cuando empiece a hacer esos pagos, me voy a empezar a sentir mejor. Entonces, aunque la deuda podría considerarse, la palabra deuda, como una connotación negativa, pues no necesariamente, porque si estamos pagando nuestra deuda kármica, es decir, estamos haciendo acciones positivas, acciones, o al menos estamos dejando de hacer acciones negativas. ¿Cómo podríamos definir una acción negativa y una acción positiva? Bueno, una acción positiva al menos tiene como cualidad no causar sufrimiento. Una acción negativa tiene como cualidad o como cosa específica el sufrimiento de sí mismo o de los demás también. Que aquí podríamos conectar con el concepto del pecado. Pecado, recordemos que pecado lo único que significa es fallar en nuestra propia contra, con las palabras que decimos, cada vez que nos definimos como tontos, cada vez que nos definimos como estúpidos, cada vez que nos definimos como algo negativo. Es que soy un cabeza dura, es que soy un bruto, soy un tonto, nunca aprendo. Eso es pecar en nuestra propia contra. Porque estoy usando esta analogía por el libro de los 4 acuerdos, que es ser impecable con la palabra. O sea, la impecabilidad es no fallar ni en contra de nosotros ni en contra de los demás. Obviamente empezar por al menos describir nuestra realidad o quiénes somos de una manera positiva, de una manera optimista, dejar de decir que somos tontos, dejar de decir que somos brutos, dejar de decir que no aprendemos rápido, dejar de describirnos como alguien, ¿cómo puedo decirlo? Dejar de describirnos como alguien limitado, podría decirlo de esa manera. Un montón de personas, estoy seguro que han escuchado en redes sociales que hablan sobre la potencialidad infinita, sobre que no hay límites. Todo eso es cierto. Somos seres con infinitas posibilidades. La cuestión es darse cuenta de eso. Esas son las personas que necesitan más escuchar este tipo de frases, este tipo de analogías. Es decir, hey, tú eres un ser infinito de potencialidad, entonces deja de decir que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, al menos inténtalo. Bueno, eso es pecar en nuestra contra, y eso sería actuar en nuestra contra también. Se salió un poquito de contexto. Pero tiene que ver con lo mismo, porque los pecados también podríamos usarlos como una guía. Cada vez que fallamos en nuestra contra o en contra de los demás, estamos causando un sufrimiento, o estamos causando un padecimiento, somos la fuente de alguna emoción negativa. No sé, puede ser todas las emociones negativas, no puede ser que no me acuerde, ansiedad, depresión, ¿cuál otra? Ansiedad, depresión, todas estas emociones negativas, pues. Entonces, eso tiene que ver con esta falla que hacemos, cada vez que cometemos una falla. Entonces, el acierto que cometemos en nuestras vidas, cada vez que acertamos en algo, estamos pagando esa deuda kármica. Vuelvo y repito, no se vayan con la finta de lo de la deuda. O estamos haciendo ese balance energético, balance kármico. La idea es que entendamos que el karma es una serie de acciones que hay que hacer
en esta vida o en la que viene o en las que vienen para pagar ese balance, para pagar esa deuda kármica. Yo no sé exactamente por qué tenemos esa deuda. A veces, y esto es pura especulación, 100% especulación, no lo tomen como algo como que Adrián tuvo la idea, y yo lo conecto con, en cierto modo, el pecado original. No sé exactamente qué es. Yo antes decía que el pecado original es la capacidad de ver el bien y el mal, que eso es lo que dicen, pero no, estoy haciendo una conexión muy, muy, muy aventurada, pero no sé exactamente por qué tenemos esa deuda, en qué momento acumulamos esa deuda, es decir, o no sé si realmente lo que venimos a hacer es a templar el carácter mediante el sufrimiento, mediante el renunciar a los placeres terrenales, mediante el fortalecer el espíritu para identificar nuestra valía en cualquier situación. Por ejemplo, una persona humilde, podríamos decir que es una persona que tiene más probabilidades de pagar su deuda kármica. Por eso digo que eso de la deuda son palabras muy, muy limitantes, porque tienen esta connotación. O sea, mi pregunta del día de hoy, una pregunta a la que no voy a llegar, es obvio, que se acaba de generar ahorita, fíjense, por eso me gusta esto de la filosofía, de filosofar, es ¿por qué tenemos esa deuda? ¿Quién nos dio esa deuda kármica? Sería una muy buena pregunta. Y no buscar esa pregunta con un pensamiento deseoso, es decir, el buscar la pregunta, decir, es que no es cierto lo del karma. Yo sí creo que sea cierto el hecho de que si hacemos el bien, pues vamos a crear un mejor mundo, por supuesto. Y si hacemos el mal, pues vamos a crear un peor mundo. Entonces, tomar esos conceptos, como es el concepto del pecado, como es el concepto del perdón también, como es el concepto del propio karma, para crear ese impulso a vivir de esa manera. De tal manera de que al menos dejemos de causar sufrimiento a los demás, que eso ya es un inicio. Entonces, no me esperaba esta pregunta, pero ¿de dónde viene el karma? O sea, ¿quién nos dio esta deuda kármica? ¿Por qué tenemos esta carga? ¿Por qué tenemos que venir a pagarla acá a este purgatorio del que muchos concluyen que al parecer este es el purgatorio? O sea, no hay que preguntarnos dónde está el purgatorio. Yo personalmente no creo que haya un castigo eterno. Yo no creo que exista un infierno, por muchas razones, porque creo en un Dios, ni siquiera un Dios bueno, sí voy a decirlo, no voy a ir tan lejos, pero yo creo en un Dios de puro amor. Y un Dios de puro amor no castigaría a sus hijos, no castigaría a su creación. Yo tampoco creo en el cielo. Voy a explicar por qué. No creo en el cielo así como nos lo han descrito al menos. Es decir, no es hacer el bien para recibir un premio. ¿Me explico? De hecho, ayer o antier compartí esta frase que viene de un audio que escuché donde ponían esto en contexto, donde ponían en contexto el hecho de que muchos cristianos se forzan a hacer el bien para obtener la recompensa, y eso es en cierto modo una falla o es un error de percepción y de interpretación, porque entonces somos lo que dije en el post, es si haces el bien por una recompensa que es el cielo, entonces eres un negociante. Es alguien que negocia con el futuro. Y no puedes engañar a Dios en el caso de que exista como existe. Y de otra manera, si te rehusas a hacer el mal por miedo al infierno, pues entonces eres un cobarde, ¿no? Entonces es hacer el bien porque es lo correcto y porque conscientemente sabemos, y aunque tengamos el impulso, aunque tengamos el recordatorio del karma, que a final de cuentas el karma lo que significa es que si haces mal, pues eso se va acumulando y de repente pues las cosas te van a ir mal. Y si haces el bien, pues eso se va acumulando y de repente pues las cosas bien te van a pasar. O puede ser en esta vida, puede ser en la que sigue. Eso ya es también, depende de cada experiencia, de cada persona. Pero el concepto de cielo y infierno, para mí no, hasta ahorita, a menos que encuentre información en un libro con suficiente contrapeso informático para yo cambiar esa perspectiva, yo hasta ahorita no creo que eso exista. Porque se me hace mucho más digno, mucho más valioso hacer el bien por el simple hecho de que tenemos la sabiduría de saber que hacer el bien es lo correcto y dejar de hacer el mal por el simple hecho de tener la valentía y la fuerza para aceptar las consecuencias de no defendernos. Porque hay que analizar eso de hacer el mal. A menudo
los conflictos que ocurren entre nosotros los humanos ocurren cuando hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de, ¿cómo puedo decirlo?, de conciencias. Es decir, son dos personas débiles que se sienten amenazadas por su contraparte, por su antagónico o enemigo. Entonces toman la decisión de atacar. La razón por la que hay tanto conflicto en el mundo es por querer acaparar los recursos naturales, querer ser los más ricos, querer ser los más poderosos. Ahí están las potencias, China, Estados Unidos. ¿Por qué estar peleando cuando podemos unirnos y podemos administrar, ¿cómo puedo decirlo?, conscientemente los recursos del planeta y podemos todos ser ganadores? Pero esta necesidad de competir constantemente está basada en el miedo. Por eso digo que dejar de hacer lo incorrecto por miedo al castigo es un acto de cobardía. Al contrario, saber que tenemos la fuerza para rehusarnos a hacer lo incorrecto con todas sus consecuencias, con el hecho de que podamos perder algo, con el hecho de que podemos perder un argumento, con el hecho de que podamos perder una conversación, o que podamos perder simplemente, aprender a perder. Y podemos encontrar en las enseñanzas de Jesús esta referencia para esta idea que estoy compartiendo. El hecho de poner la otra mejilla, el hecho de responder al ataque con pacifismo, el hecho de responder a un ataque no con un contraataque. ¿Me explico? O sea, la defensa del débil es el ataque. O sea, esa es la mejor defensa del débil, porque el débil se siente atacado. Entonces el pacifismo habla precisamente sobre eso. O sea, el pacifismo expone como idea el no responder a los ataques, el tener la fuerza. También tiene que ser una persona fuerte que pueda recibir un golpe. O sea, que no tenga que responder agresivamente a la provocación más microscópica o grande o pequeña provocación. Pero eso es precisamente, no sé por qué me desvié para este lado, pero tiene que ver, y estoy tratando de defender el hecho de que me haya perdido en eso un poquito, pero creo que tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con que toda acción tiene una reacción. Y de acuerdo a lo que podemos aprender, o lo que yo puedo rescatar de lo que he aprendido, filosofía, a la propia teología, a rehusarse al conflicto, la senda del guerrero, más allá del conflicto, más allá de la enemistad, que son los dralas, más allá del conflicto. O sea, rehusarse a pelear, rehusarse rehusarse al conflicto. Hasta ahí la dejo. Entonces eso crea un balance kármico. Eso hace que no seamos partícipes del sufrimiento del mundo y poco a poco va bajando esa deuda kármica. Entonces, ¿en qué momento pagamos la deuda kármica? Creo que esa sería otra buena pregunta. ¿Cómo pagamos la deuda kármica y cómo sabemos que alguien ya está pagando su deuda kármica? Y no solamente eso, sino que está llegando al final de su travesía. Ahorita se me está ocurriendo, porque se supone que cuando ya pagamos todo nuestro karma, en esa última reencarnación, es decir, puede ser esta vida, yo por ejemplo, esta puede ser mi última reencarnación, es muy probable, digo, eso fue muy, muy ambicioso, pero es muy probable que muchos de ustedes, los que están viendo este video o van a ver el video, sea su última reencarnación, porque en esta vida puede ser cuando puedan trascender el mundo. En esta vida puede ser cuando puedan trascender el conflicto. En esta vida puede ser cuando puedan trascender la ambición. Eso tiene que ver con el mundo. Cuando puedan trascender el ego, cuando puedan trascender todas esas cosas. Y eso es la entrada probablemente a otro nivel de conciencia. O sea, ya creo que he respondido a mi pregunta en todo este palabrerío que he hecho. No es necesariamente que sea una deuda kármica. Fíjense, por eso me gusta hacer esto en vivo y me gusta filosofar. No es necesariamente, yo voy a responder a mi propia pregunta. No es necesariamente que sea una deuda kármica. Posiblemente el karma ni siquiera es una deuda como tal, es más bien un campo de entrenamiento. Es más bien venir a este lugar, que es un purgatorio, de acuerdo a lo que muchos dicen, vivir, tener estas vivencias humanas, tener estas experiencias humanas de ego, rencor, avaricia, competencia, envidia, lujuria, excesos, ¿qué más puedo decirlo? Vanidad, venir aquí a purificar nuestra alma, a purificar nuestro ser, con todas estas tentaciones. Ahí está Jesús,
recibiendo todas estas tentaciones del ángel caído, diciendo, mira, todos estos reinos pueden ser tuyos, todo esto, cualquier placer que te puedas imaginar. Eso es no solamente Jesús, los alquimistas, los santos, los místicos, todas estas personas que tienen acceso a otros niveles de conciencia que muchos de nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Ahí está la respuesta. Yo mismo he respondido a mi pregunta en este video, porque a mediados del video, si no lo han visto desde el principio, hice la pregunta de por qué tenemos esta deuda kármica. Ahora yo respondo a esa pregunta. ¿Es este planeta una cancha de entrenamiento donde venimos a trascender, a purificar nuestra alma, posiblemente para ir a ese, puede ser el cielo, puede ser el paraíso, pero no veo el cielo y el paraíso como un premio por lo que hiciste, porque entonces, como digo, ahí nos estamos engañando, ¿no? O sea, no lo estamos haciendo porque somos valientes o porque somos tenaces o porque somos feroces, porque somos iluminados, lo estamos haciendo porque queremos ser una trácala. Bueno, yo voy a hacer el bien para no irme al infierno y para irme al cielo. O sea, eso es un error que creo que muchos cristianos cometemos y podemos hasta autoengañarnos de esa manera. Entonces, el karma, acabo de hacer esta deducción en este live, el karma es este entrenamiento que venimos a hacer, y creo que ya entiendo por qué lo creo de esa manera, por qué he concluido de esta manera. El karma es ese entrenamiento que venimos a hacer a este planeta para poder trascender todas esas emociones de bajo calibre, todas esas emociones de bajo vibraje, y para poder vibrar en esta frecuencia, recordando el libro de Poder frente a la fuerza del Dr. Hawkins, hace esta calibración que va desde la vergüenza hasta la iluminación, creo, pero pasa por todos estos niveles de conciencia, y la iluminación pasa por el amor incondicional, pasa por no es el dejar ir, es el aceptar, la aceptación, es decir, aceptar todo tal y como se es. Me recuerdo una vez recibiendo, no un mensaje, pero recibiendo sí era una voz que hablaba, y no estoy loco, en una meditación algo me dijo, acepta todo tal y como es. Es el nivel de aceptación, no hay conflicto, ni siquiera hay necesidad de perdonar. O sea, ya ni siquiera hay necesidad de perdonar a nadie, porque no te ofendes por nada, porque no hay conflicto, porque no percibes conflicto, porque ya no ves esa proyección tuya en los demás, porque se supone que ese es el conflicto que hay que superar. También los toltecas hablan sobre el espejo humeante. Esa es la confusión que venimos a disipar. Es decir, todo el error que vemos en los hermanos, todo el error que vemos en las hermanas, todo el error que vemos en nuestros semejantes, es una proyección de nosotros mismos. Entonces ya cuando esa conciencia se eleva, pasando por todo el proceso, dejar ir, coraje, paz interior, no sé cuáles son los otros, necesito refrescar mi memoria con ese libro un poco. El punto es que el nivel más alto es el de la iluminación, que ahí ya es completo desapego, completa... no desapego, es no apego, completa quietud, completa paz, y a lo mejor eso es lo que venimos a hacer. Venimos a elevar el calibre de ese cable que es nuestra conciencia o nuestra alma. Venimos aquí a purificarlo, a este purgatorio donde se purgan las almas. Unas se regresan otra vez hasta cero, dependiendo de todo el mal que hayan causado. Otras siguen elevándose, siguen haciendo su balance energético hasta ese momento donde lleguen a cero, o donde estén en un nivel de purificación total. Y de ahí ya pasar al siguiente nivel, que es, el otro día leyendo un libro, hablan sobre los hoyos blancos. Yo siempre había escuchado hablar de un hoyo negro, pero hay también un hoyo blanco. El hoyo negro es la entrada a este túnel de espacio-tiempo donde ninguna ley de la física funciona como las conocemos, todo se distorsiona, pero yo no sabía que la salida de un hoyo negro es un hoyo blanco, es el otro lado. Entonces yo estoy completamente filosofando, completamente especulando. Esto es algo que yo conecto nada más. Esa luz que ven muchas personas al final de su vida puede ser la salida a otra dimensión, a otra, no sé qué puede ser, a otro nivel de conciencia, a otro reto, a otra cancha de entrenamiento probablemente, donde va a haber otro tipo de karma, otro tipo de situaciones, otro tipo de vida, otro tipo de vida, eso es, de conciencia. Y es esa salida, o esa entrada más bien, porque se supone que cuando estamos en el vientre de mamá, estamos saliendo por el canal del nacimiento y de repente
venimos a esta otra dimensión. Así es la muerte. Hay mucha gente que es muy admirante de la muerte. Carlos Castañeda en muchos de sus libros habla sobre la tumbadora, sobre la muerte y sobre cómo un guerrero pues ya no le tiene miedo a la muerte. De hecho, espera ese momento con ansias para saber qué onda, ¿no? Para estar ahí a ver qué viene, dónde está la luz, qué es lo que sigue. Puede ser un completo apagón de luces total, pero también puede ser un reset, o también puede ser como los guerreros de los que habla Carlos Castañeda, que puedan hasta vencer a la propia muerte e inmortalizarse y fundirse con el todo, que esto ya son cosas muy, muy especulativas, pero entonces hasta ahí quedó el video de hoy. La filosofía, el momento filosófico de hoy, que es el karma. Me quedo tranquilo y a gusto con estas conclusiones que yo mismo he encontrado en este video. Entonces es el karma. El karma es la bitácora de San Pedro. Ahorita le hablaba con mi primo sobre esto. Es la bitácora de San Pedro. Es esa bitácora energética que llevamos de cada acción que hacemos. Hacemos una acción correcta, y cuando me refiero a una acción correcta no me refiero solamente a las acciones comunes correctas. Una vez que profundizas aún más, te das cuenta de que entre menos personas se den cuenta de que haces el bien, vale más eso. ¿Me explico? O sea, a veces podemos hacer lo correcto, como digo, por ir al cielo, porque la gente te diga, ay, cómo ayudas, porque la gente te diga, te aplauda, tener un reconocimiento, porque la gente se sienta bien. No, las acciones, y de hecho en la Biblia hablan sobre esto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Las acciones que más pueden elevar tu conciencia, fíjense, esa es otra buena definición. El balance kármico, el balance energético es, entre más acciones correctas hagas, más se eleva tu conciencia, más se amplía tu canal de transferencia energética, que es un calibre, es como un cable, para que prenda esa luz, esa iluminación, literalmente, para que se ilumine la conciencia. Para eso tenemos que ampliar el calibre de ese cable, que es nuestro cuerpo, mente, espíritu. Entonces, entre más acciones hagamos así, y entre más privadas sean, cuentan más. Hay otra frase que habla sobre eso. La mano cuando la mano se posa sobre el arado, cuando la mano del que se posa, ¿cómo dice esa frase? Cuando la mano se posa sobre el arado, cuando el que va sembrando voltea a ver el surco, no está listo para el reino de los cielos. Es decir, cuando hacemos el bien para ver el resultado. Por eso ayer hablaba sobre hacer algo sin esperar nada a cambio, hacer algo y hacerlo por amor al arte. Eso significa hacerlo por amor al arte de vivir. El vivir es un arte que podemos perfeccionar de esa manera también, tomando en cuenta las acciones buenas, las acciones malas, las acciones positivas, las acciones negativas, las que causan felicidad, las que causan sufrimiento. Y añadiendo un poquito a eso es, entre más privada sea la acción, entre menos personas se den cuenta de que tú estás haciendo el bien. Por ejemplo, ahorita podría ser un homeless. Un homeless ahí en la calle podría estar todas las noches entrando en estados profundos de meditación y salvándonos todos los días. Absolutamente todos los días nos está salvando ese homeless o ese grupo de homeless ahí en una calle, en una esquina, y nadie se da cuenta. Y esos son los místicos. Son personas. Carlos Castañeda habla también sobre ser un místico en este mundo, ser un místico en el mundo contemporáneo. Ese es un reto aún más grande. Sí, es fácil para una persona irse a meditar en una cueva y no tener nunca tentaciones, pero no, es acá donde se templa el carácter también. Estando rodeado de tentaciones, estando rodeado de conflictos, gente cruzándote en el tráfico, no sé, personas que compran un montón de cosas y hay desabastos, no sé, algunas personas agresivas en la calle. Acá es donde está la verdadera cancha de entrenamiento en esta sociedad. Digo, sin quitarle mérito a todos los yogis que se fueron a meditar a montañas y a cuevas, pero existe la oportunidad de templar carácter en absolutamente todos lados. Otra frase que se me ocurre, soy una persona de frases. La tierra que pisas es santa cuando vas en paz. Muchos queremos ir a Tierra Santa para ser un poquito más santos, meternos al río Jordán, pero no hay nada de malo en eso. Ojalá y yo un día pueda ir a visitar esos lugares. Pero aquí donde estamos, este pedazo de tierra que estamos pisando en este momento, lo podemos hacer santo.
si nosotros entendemos qué significa también ser un santo, obviamente. Pero bueno, ese es el aporte de hoy. Gracias a quien se quedó hasta mero al último. Muchas gracias por escuchar esto de la filosofía en vivo. Y creo que funcionó, ¿eh? Funcionó hoy porque yo mismo contesté a esa pregunta que ni siquiera me había hecho, y es que el balance kármico es eso, es esa estrategia de entrenamiento para elevar nuestro nivel de conciencia. Ese es el karma desde mi punto de vista. Si opinan algo distinto a mí, háganmelo saber. Si ando muy errado y hay un libro que me pueda guiar un poco mejor, déjenme saber el libro o su propia perspectiva, y acá intercambiamos energía, intercambiamos atención, y a lo mejor construimos o mejoramos un poquito mejor o un poquito más el mundo, que creo que ese es el futuro, y ojalá y nos demos cuenta más pronto que tarde de eso, de que esto lo vamos a construir juntos. No importa si eres americano, mexicano, de lo que sea, lo vamos a tener que construir juntos. Y muy pronto vamos a tener esa urgencia, aunque sea una urgencia involuntaria, en el caso de que un día lleguen estos visitantes, y entonces vamos a tener que unirnos y llegar a esa cuarta dinámica existencial de la que habla también en un libro que se llama Dianética, y es salir del interés personal, del interés de nuestra descendencia, del interés de nuestra tribu, de nuestro país, y llegar a ese interés colectivo, a ese compartir colectivo de responsabilidades y de beneficios también, por supuesto. Pero bueno, cuídense mucho, saludos y hasta la próxima. Hoy, eso fue todo por hoy. Creo que salió bien el video. Estaba un poquito escaso ¿cómo puedo decirlo? De ideas, pero creo que salió bien. Aún así me aventé y salió bien. Creo que a lo mejor es uno de los mejores, no sé. Pero fue buena conclusión. Cuídense mucho, saludos, buenas noches y hasta ahí quedó, que es el karma. Bye, bye. Ah, no, es que estoy acá. Ok, bye.